Continuamos con el desarrollo de nuestro sistema. Antes de pasar a programar lo que es toda la parte para actualizar los datos de los usuarios, vamos a ver cómo es la estructura o la sintaxis de la consulta update en MySQL. Entonces lo que voy a hacer será utilizar los datos que tenemos en esta tabla de usuarios. Voy a abrir lo que es otra pestaña también acá con esta tabla y voy a seleccionar la pestaña SQL para poder ejecutar lo que son consultas. Aquí lo que voy a hacer es darle un poco de zoom para que se vea pues de mejor manera lo que es la consulta acá. Bien, entonces acá tenemos los datos de los usuarios con los cuales vamos a trabajar y la consulta pues de actualizar o de update se define o se coloca de la siguiente manera. Primero colocamos lo que es la palabra update o update, como aparece acá, es decir, actualizar, luego damos un espacio y el nombre de la tabla, es decir, desde dónde queríamos actualizar. En este caso va a ser de la tabla usuario. Entonces colocamos aquí usuario, luego vamos a dar un espacio y colocamos la palabra set, es decir, definir. Es decir, vamos a actualizar de la tabla usuarios y aquí vamos a definir después de set qué campos queremos actualizar. Entonces se va colocando el nombre del campo igual y el valor que queremos actualizar. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos actualizar el campo usuario-nombre, va a ser igual. Vamos a colocarle comillas simples y vamos a decirle que vamos a actualizarlo al valor Carlos. Luego, si queremos agregar otro campo después de este, lo que podemos hacer es agregar una coma y agregar el siguiente campo. Por ejemplo, vamos a colocar usuario-apellido es igual y vamos a asignarle el valor al que queremos actualizar ese campo. En este caso va a ser, por ejemplo, Alfaro. Entonces, esta es la consulta de update, es decir, para actualizar. Y es muy importante colocarle el where acá, al igual que con la consulta de eliminar. Si no colocamos lo que es el where o una condición, se van a aplicar todas estas actualizaciones a todos los registros que tengamos en la tabla que estamos indicando. Vamos a hacer lo que es el ejemplo. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, estamos diciéndole que queremos actualizar lo que es la tabla usuarios y vamos a definir lo que es el nombre, el usuario bajo nombre como Carlos y lo que es el usuario bajo apellido como Alfaro. Esto se va a aplicar a toditos los registros ya que no tenemos ninguna condición. Si nosotros ejecutamos esta consulta, nos dice que fueron afectadas 5 filas, que son las que tenemos acá de los registros. Vamos a darle en actualizar y si vemos pues todos los registros tienen el nombre Carlos y el apellido Alfaro porque no le colocamos ninguna condición y se aplicó a todos los registros que tenemos en la tabla. Entonces es muy importante que acá coloquemos lo que es el where. Entonces vamos a editar la consulta y ahora sí vamos a agregar lo que es una condición, es decir, un where. Entonces después del usuario apellido donde asignamos el valor, vamos a darle un espacio, colocamos la palabra where, es decir, cuando, y damos un espacio, colocamos la condición que va a ser la siguiente. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos actualizar mediante lo que es el ID. Entonces vamos a decirle que cuando el usuario-ID sea igual y le vamos a pasar lo que es un valor en comillas simples. Vamos a decirle que queremos actualizar lo que es, por ejemplo, este usuario que tiene ID 3. Entonces vamos a colocar aquí lo que es el valor de 3. Entonces estamos diciéndole que vamos a actualizar de la tabla usuario los campos usuario-nombre y usuario-apellido cuando se cumpla la siguiente condición. Cuando el usuario-ID sea igual a 3. Entonces el único que cumple esa condición es este registro que tiene ID 3. Entonces vamos a actualizar lo que son los campos que estamos definiendo. En este caso únicamente es el usuario nombre, usuario apellido, pero podemos colocar cualquier otro. Por ejemplo, usuario-usuario, usuario-clave, usuario-email, etc.
Para poder ver el cambio aquí vamos a decirle que el nombre va a ser Brenda Elizabeth y el apellido vamos a modificarlo a, por ejemplo, Orellana Ayala. Si le damos en continuar, vamos a ver que únicamente fue afectado lo que es un registro. Si recargamos, vamos a ver que efectivamente actualizamos los datos del usuario que tiene como ID 3, ya que es el único que cumple lo que es esa condición. Y aquí vemos que hemos actualizado los dos campos que hemos definido en nuestra consulta de update. Vamos a editar acá la consulta y vamos a hacer otro ejemplo. Pero antes de continuar, les menciono que es de esta forma de cómo nosotros vamos a actualizar los usuarios de nuestro sistema, ya que recordemos que en la parte de la vista user-update pasamos el ID mediante la URL y en el código de esa vista, en la parte donde está el formulario, ese ID del usuario lo colocamos en un input oculto, es decir, de type hidden, para poder enviar el ID, ya que lo vamos a utilizar a la hora de actualizar lo que es los datos del usuario. Entonces, una vez explicado esto, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Vamos a editar acá y para que veamos pues que puede funcionar con otro tipo de condiciones, no únicamente con el ID. Vamos a decirle usuario email sea igual a, por ejemplo, vamos a copiar un correo, por ejemplo, este de acá de nicole@gmail.com. Vamos a cambiarlo aquí, vamos a pegar y vamos a modificar, por ejemplo, los campos, que sería el nombre y el apellido para este ejemplo. Vamos a decirle que el nombre va a ser Ashley Nicole y el apellido va a ser, por ejemplo, únicamente modificamos este, que dice Orellana por Alfaro. Entonces lo que va a hacer esta consulta es actualizar de la tabla de usuarios el nombre y el apellido cuando se cumpla esta siguiente condición, cuando el usuario-email sea igual a nicole@gmail.com. Entonces el único que cumple esa condición sería este de acá, ya que tiene ese correo. Si ejecutamos esta consulta, vamos a ver que dice que actualizó una fila o un registro. Si recargamos, vemos que efectivamente hemos podido cambiar los nombres y apellidos de este usuario, ya que la condición se cumplió y actualizó únicamente este registro. También podemos utilizar en las condiciones, como vimos anteriormente en la consulta, de eliminar lo que es el i y el o, es decir, el and y el or. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido. Vamos a decirle que vamos a modificar el nombre, que se va a llamar, por ejemplo, José Ricardo. Y en el apellido vamos a modificarlo. Vamos a colocar los siguientes: Bonilla Navarrete, y la condición va a ser la siguiente: cuando el usuario sea igual, y vamos a copiar, por ejemplo, este que se llama José. Vamos a modificar y también vamos a agregar otro campo con el operador y. Colocamos el operador y o and y vamos a utilizar otro campo, por ejemplo, me he equivocado, voy a dar un espacio y va a ser el usuario email o email es igual, y pasamos comillas simples. Esta parte de acá no sé por qué se ve así. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a decirle usuario email. Vamos a colocar aquí comillas simples. Y vamos a decirle que cuando el usuario email sea igual al que teníamos acá de este mismo registro, que es jose@gmail.com. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar acá y listo. Entonces, estamos diciéndole que vamos a actualizar. Ya sabemos lo que es el nombre del usuario, el apellido, va a ser estos dos valores, pero la condición ha cambiado. Es decir, cuando el usuario sea igual a José y cuando el usuario email sea igual a jose@gmail.com. Entonces, únicamente se van a actualizar cuando se cumplan estas dos condiciones que tenemos acá.
¿Y cuál es el registro que cumple esas condiciones? Pues sería este que tiene ID 5, que tiene como usuario José y como email jose@gmail.com. Si ejecutamos, vamos a ver que debería de actualizar únicamente ese registro. Si ven, se actualizó acá lo que es ese único registro, porque es el único que cumple las dos condiciones que tenemos acá con el operador. Y recordemos, deben de cumplirse todas las condiciones que tengamos. En este caso son únicamente dos. Vamos a editar y acá vamos a decirle cuando el usuario, vamos a colocar el operador OR, es decir, O, y vamos a modificar lo que son esos campos. Primero vamos a decirle que aquí va a ser el valor de el nombre Douglas Alberto. Y en el apellido vamos a modificarlo, por ejemplo, coloquémosle Callejas Ruiz. En la condición del usuario vamos a decirle que el valor sea igual a Douglas. Y en el correo vamos a decirle que cuando sea igual a carlos@gmail.com. Entonces vamos a actualizar de la tabla usuarios el campo usuario nombre, usuario apellido con estos valores que hemos definido acá, pero cuando se cumpla la siguiente condición, que puede ser una de estas dos. Recordemos que con el operador OR se debe de cumplir una u otra. En este caso, usuario y un bajo usuario con el valor Douglas, si lo tenemos, sería para este registro, y el usuario y un bajo email tiene carlos@gmail.com. Creo que tenemos uno. Sí, sería este de acá. Entonces vamos a actualizar este que tiene ID 4 y este de ID 6 porque al menos se cumple una condición. Si ejecutamos, vamos a ver que fueron afectadas dos filas o dos registros. Si recargamos vemos que se modificó aquí y acá también. Entonces, de esta forma es como utiliza lo que es la consulta de update. Nosotros vamos a trabajar en la parte de la condición en este sistema únicamente con el campo usuario-id, que es el que estamos pasándole acá mediante la URL, y lo tenemos en el código fuente acá de lo que es este formulario.